Saludos, hermanos y amigos. Quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio, ¿verdad? Que no tuve la oportunidad de compartirlo el 31 de diciembre de este año que recién finalizó. Y hoy que estamos iniciando en este enero, ¿verdad?, de principio de año, quiero compartirlo con ustedes porque hay dos decisiones que quizás son las más importantes de mi vida que yo haya tomado. Una de ellas es haber llegado a los grupos de Alcohólicos Anónimos cuando apenas tenía 28 años. Y el otro es haber tenido un encuentro con Cristo. Son dos situaciones, ¿verdad?, maravillosas de mi vida. Cumplí este 31 de diciembre 30 años de estar sin beber en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y 23 años de haber tenido un encuentro con Cristo, precisamente cuando estaba en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, son dos situaciones, dos decisiones las más importantes quizás de mi vida. Llegué a los 28 años a los grupos de A, con 9 o 10 años de beber, ¿verdad? No, tal vez no me quedaba en las calles, pero sí ya me dio problemas. Tanto que después que salí de bachiller se me agudizó la bebida y dije yo, bueno, así como le apliqué la disciplina del estudio al bachillerato, le voy a aplicar la misma disciplina al estudio en la universidad. Y no pude realmente porque ya la bebida había progresado. Entonces, como había perdido ya muchos años de estudio, busqué un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y llegué, y recuerdo cuando llegué al grupo Buena Voluntad, allá el 29 de agosto en San Salvador, iba con mis cuadernos que venía de la Universidad Francisco Gavidia, donde estaba estudiando en esos días. Pero ya había recorrido como 5 universidades y debido a la bebida yo no había podido seguir estudiando. Entonces llegué a los grupos de A y ahí dejé de beber. Durante los 7 años que estuve sin beber, arreglé mi vida los primeros 3 años y los otros 4 años, ¿verdad? Logré terminar una carrera como licenciado en Contaduría Pública. Pues el 31 de diciembre de 2001 le entregué mi vida a Cristo, cuando acababa de egresar como licenciado en Contaduría Pública y tenía 7 años de estar sin beber en los grupos de Alcohólicos Anónimos. En esos días militaba yo en el grupo Fe Acción, uno de los grupos más famosos, ¿verdad?, de lo que es el área de San Salvador, tan famosos que conocidos en Centroamérica, como La Última Carreta allá en San Miguel, o el Voluntad 8 de enero, allá por la primera calle Oriente en San Salvador. Entonces, esos dos grupos fueron mi cuna, el Buena Voluntad y el Fe y Acción. Entonces, estando ahí, tuve un encuentro con Cristo, pero no fue así de manera tan repentina, sino que de repente comencé a experimentar un vacío interno que no lo llenaba ni el hecho de estar todos los días en las reuniones, ni el hecho de haber terminado una carrera, ni el hecho de tener un empleo, un trabajo, sino que había un vacío en mi corazón. Y entonces un día me encontré la Biblia una noche y dije, bueno, pero si yo he leído obras literarias, porque siempre fui amante de la literatura, de la buena literatura, hablando de los clásicos griegos, hablando de la literatura latinoamericana, del boom latinoamericano, y de la literatura salvadoreña o centroamericana. Entonces me encontré la Biblia y dije, ¿por qué yo siempre, las veces que he intentado leer la Biblia, no la entiendo, no puedo, entonces la dejo tirada? Y dije, le voy a aplicar la disciplina que yo le he aplicado a otra clase de lecturas, que es leerla desde el principio hasta la pasta. Al final, yo leía libros de de 300, 600 páginas. Entonces dije, la Biblia, esto no me va a derrotar. Y comencé a leer Génesis, Éxodo, Levítico, leía como unos 10, 15 minutos todas las noches. Y luego la dejaba por ahí. Y no lo entendía. No lo entendía porque la Escritura misma dice que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque éstas se han de discernir o se han de comprender espiritualmente. Bueno, y seguía leyendo y lo entendía. Entonces, ese 31 de diciembre de 2001,
1, que hoy precisamente cumplí este diciembre finalizado, cumplí 30 años, perdón, de estar sin bebé y 23 años de estar en el Evangelio, benditos al nombre de Jesús. Salí del grupo Fe y Acción y me fui para la casa. Cuando mi madre vivía en un apartamento allá en el residencial en Manuel, de la calle 15 de septiembre, en El Salvador. Y bueno, me dijo mi mamá, cuando llegué vas a cenar, porque la costumbre de la familia es preparar los panes con... Bueno, mi mamá prepara el pollo guisado, la salsa, todo, el pan y todo, es una cosa, uvas y manzanas, y todo lo que se puede degustar ver a la noche del 31 de diciembre. Y yo le dije, no voy a comer porque yo andaba con eso que Dios había puesto en mi corazón, que ese día, 31 de diciembre, antes de que sea las 12 de la noche, dije yo, voy a hincarme y voy a pedirle a Dios. Yo ya había tenido meses anteriores, estaba leyendo la Biblia y a veces no creía en Dios. Y una noche que se había anunciado a través de los periódicos, a través de los diarios, una lluvia de meteoritos, dije yo voy a ver esa lluvia de meteoritos y comencé a verla. Y cuando veía cómo lo que la gente le llama estrellas fugaces, no son estrellas fugaces, son segmentos de meteoritos que se desintegran en la atmósfera terrestre, ¿verdad? Y entonces ahí se ven los luzazos. Bueno, yo estuve viendo toda esa belleza esa noche y dije, qué impresionante. Quiere decir que si no existiera esto, la humanidad ya se hubiera exterminado. ¿Por qué? Porque cuando cae un meteorito, llega a la atmósfera terrestre, se desintegra y luego pues desaparece. Entonces tiene que haber, dije yo, un creador de todo esto. Y cuando veía el Discovery Channel, veía también los grandes documentales acerca de otras culturas, acerca de otras religiones y acerca de esas grandes catedrales a nivel de parte del mundo, y decía yo, la humanidad no puede estar equivocada. Si tienen esos grandes monumentos en el mundo donde adoran a divinidades, tiene que haber un Dios, pero yo no le conozco, decía. Bueno, entonces, leyendo la Biblia, bendito sea el nombre de Jesús, ese 31 de diciembre, como ya Dios había puesto en mi corazón que esa noche le clamara a Él, entré al cuarto. Y cuando entré al cuarto, caí hincado, bañado en lágrimas, y le dije, Padre, perdóname por todos mis pecados, quítame las cosas que yo solo no puedo dejar, a cambio te entrego mi vida para que seas tú quien la gobierne de aquí en adelante. Sin saber qué realmente sucedía, qué había sucedido esa noche, me había arrepentido. Y me levanté de medio del cuarto, bañado en lágrimas, y cuando me senté en la cama, la presencia de algo sobrenatural me durmió, me ministró y quedé dormido. Yo sé hoy que fue el Espíritu Santo el que me ministró en privado y quedé dormido. Al siguiente día que desperté, yo adoré el mismo. En mí había la convicción de la existencia de un Dios real. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces me llevó a las Escrituras. Por eso yo digo de que a mí el Evangelio no me lo presentó ningún hombre, sino Dios mismo en su gran misericordia se reveló a mi vida y me ministró a través de un Santo Espíritu y me presentó el mensaje de salvación. Me llevó al libro de Marcos, capítulo 1, verso 11, 2 y 13, donde dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea a predicar el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué había sucedido esa noche anterior? Me había arrepentido. La palabra Evangelio, traducido en griego, quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios y le recibe como su Señor y Salvador, pasa a ser parte de la familia de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. La Escritura dice en el libro de Juan, capítulo 1, versos 11, 2 y 13, donde narra acerca de la necesidad que hay de tener a Cristo Jesús. Ahí dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre y de voluntad de varón, sino de Dios. Habla de experimentar un nuevo engendramiento, un nuevo nacimiento que viene de Dios. Cuando venimos al mundo, nacemos o hemos sido engendrados a través de voluntad de sangre,
de voluntad de varón, como herencia de nuestros padres naturales. Pero aquí habla de experimentar un nuevo nacimiento, un nuevo engendramiento que viene de Dios. Ese nuevo nacimiento, el que Jesús le hablaba a Nicodemo, cuando dice la Escritura que vino en el libro de Juan, capítulo 3, del verso 3 en adelante, dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres hijo de Dios porque has venido, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar por el vientre de su madre y volver a nacer? Le dijo Nicodemo, que era un principal de los judíos y un erudito de la Torá o del Antiguo Testamento. Entonces viene Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. El agua es la palabra y el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios, que le he dado a todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús como el Hijo de Dios. Como 15 días después, porque yo esos días trabajaba en una universidad privada, y durante el día y regresaba, entonces oraba en la mañana, oraba en el mediodía, oraba en la noche y leía la palabra. Y cuando yo abría la Biblia, comenzaba el Señor a ministrarme y me terminaba temblando y bañado en lágrimas cuando veía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. 15 días después me llevó a Romanos 19, donde dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Era como las 11 de la noche y dije yo: bueno, pero ¿a quién se lo confieso? Y el Espíritu Santo habló mi corazón y me dijo: a Él, porque Él vive. Entonces volví a caer hincado en medio del cuarto, bañado en lágrimas, y le dije: Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y viniste a este mundo, diste tu vida por amor a mi alma, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Y seguía leyendo la palabra del Señor y seguía maravillándome de lo que Cristo había hecho en esa cruz, que era haber venido para derramar su sangre para limpiarme de mis pecados, que lo único que tenía que hacer es arrepentirme de mis pecados y creer en Él como el Hijo de Dios y recibirle como mi Señor y Salvador. No fue solamente que como un mes después que había tenido ese encuentro con Cristo y que yo ya había sido cambiado, transformado, y que oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, gloria a Jesús, cuando me acordé que en el colegio tenía un compañero que era pastor de Asamblea de Dios, Jonathan. Él fue compañero mío en el colegio y entonces me acordé que cuando éramos compañeros y él era copastor de esa iglesia, me invitaba a los cultos y fui 1 o 2 veces, pero yo no le encontraba sentido ni le daba gracias. Pero cuando el Señor me salvó, entonces dije, y ya había leído donde dice la Escritura que no hay que dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces dije, yo voy a buscar una iglesia donde congregarme. Y la primera iglesia, ¿verdad?, donde yo me congregué, fue en Asamblea de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de ahí Dios me permitió, ¿verdad?, predicar o compartir mi testimonio en los mismos grupos donde yo había estado. Y así compartí mi testimonio quizás en unos 22 grupos de Alcohólicos Anónimos en San Salvador. También administrábamos una célula en una universidad privada. Y luego Dios me permitió, ¿verdad?, compartir mi testimonio de manera personal a decenas o a cientos de personas, también de manera colectiva, en diferentes lugares. Bendito sea el nombre de Jesús. También Dios me permitió grabar mi testimonio en radio, en campañas evangelísticas, y poder compartir esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que yo cuando veo de cómo Dios me ha permitido compartir la palabra aquí en El Salvador a decenas de personas, en Honduras, en Guatemala, digo, Dios, cómo ha sido de maravilloso conmigo, que me regaló este testimonio de la manera que Él me salvó. Y hoy quiero compartirla con ustedes, hoy que estamos iniciando este mes de enero de 2025, porque ya son 23 años que Dios tuvo de mi misericordia y me salvó. Tú que estás ahí en casa, nunca has hecho un compromiso real con Cristo, puedes venir esta noche y decirle, como dice Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Que Dios te bendiga, te amamos del Señor.